Ante todo, muchísimas gracias por su presencia y por su paciencia también. Sé que algunos han estado de muy temprano. Y lo que hacemos, y ese es el propósito y el legado que queremos dejar, es poder unir los esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Y es un legado que queremos dejarle justamente a todo el empresariado peruano, promoviendo la generación de lazos y haciendo propuestas, buscando soluciones en todos los desafíos que tiene justamente el país. Quiero primero agradecer, antes de hacer las presentaciones, a nuestros auspiciadores, que sin ellos no sería posible este evento. Y tenemos primero a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, que gentilmente estamos en este magnífico auditorio, gracias a ellos. Tenemos a Tucho Asociados y Corredores Seguros y Café Taipá, a quienes nos apoyan en cada uno de los BNI Talks, y es a Crepier, a Leonelo Casareto y Mela, Cookie Flor, todavía con estos magníficos adornos y algunas sorpresas. Hoy día también tendremos una sorpresa con China Chola Producciones, Socosani, Major Perú, con los vinos, Doig Eventos, Mildred Najira, Andric Perú, mi amigo Eric, muchísimas gracias por tu apoyo siempre, el grupo TCI, Super Sounds, Cerela Café, Club Sportdoc y MS Prospección Inteligente. Así que pido un fuerte aplauso para todos los auspiciadores que hacen posible este evento. Hoy día tenemos este primer bloque, pero tenemos un panel de lujo. La verdad que es impresionante lo que tenemos hoy. En primer lugar, nos acompañan del Ministerio de la Mujer el señor Percy Chicoma. Él es el coordinador general de la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bienvenido, Percy. Tenemos a Mariana Rodríguez, que es directora y cofundadora de la UPC. Aquí estamos aquí en tu casa. Tenemos a María Cecilia Villegas, que es la CEO de Capitalismo Consciente. Un aplauso también para, por favor. A Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú. Y Mariana Costa, fundadora de Laboratoria. Así que la verdad que muchísimas gracias. Y resaltar que no solamente son espectaculares profesionales, sino mejores personas y grandes amigas, y la verdad les agradezco muchísimo por haber aceptado mi invitación esta tarde. Un fuerte aplauso, por favor, para ellas. Quiero presentar al señor Percy Chicoma. Él es coordinador general de la Dirección General de Promoción y Desarrollo del Ministerio de la Mujer. Y me gustaría que, por favor, Percy, nos cuentes un poquito cuál es la función del Ministerio de la Mujer, cuáles son las políticas públicas que se están implementando, o cuéntanos un poco qué objetivos tienes dentro del Ministerio de la Mujer. Gracias José, buenas tardes con todas y todas. Bueno, en primer lugar, reciban el saludo de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que por motivo de agenda no puede estar con nosotros, y a la vez les presento las disculpas del caso. Nosotros, bueno, como Ministerio de la Mujer, nuestra rectoría, de manera general, es la promoción y protección de los derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, entre otras competencias exclusivas que tenemos. Dentro de la promoción y protección de los derechos de las mujeres, contamos con la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, que es un órgano de línea del Viceministerio de la Mujer, y cuya competencia específica es articular, coordinar, supervisar políticas, planes, programas del sector público que se relacionan a los derechos económicos, productivos y laborales de la mujer, así como también intervenir coordinadamente para el desarrollo de su autonomía económica. Y en este sentido, como ministerio, para el ejercicio de esta competencia y rectoría,
tenemos actualmente dos instrumentos de intervención. El primero es la Política Nacional de Igualdad de Género, que cuenta con 6 objetivos. Un objetivo específico es garantizar los derechos económicos y sociales de las mujeres. Y el otro instrumento de intervención multisectorial es la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora. Ambos instrumentos nos permiten a nosotros articular con el sector público y coordinar con el sector privado nuestra intervención en beneficio de las mujeres, en fortalecer iniciativas o procesos de desarrollo que ayuden al desarrollo, valga la redundancia, de su autonomía económica, como también generar con ellos nuevas iniciativas y nuevos procesos. Como por ejemplo, este año nuestra dirección está implementando una línea nueva de intervención que es mejorar las condiciones e incrementar el acceso de las mujeres al sector de ciencia, tecnología e innovación. Y en este sentido, bueno, agradecemos a BNI Talks que nos haya invitado a esta conferencia, a este evento, y felicito y reconozco el trabajo de nuestras panelistas que nos acompañan ahora, que definitivamente nos van a poder compartir su experiencia en los sectores empresariales que lideran, donde son lideresas, y que junto con ellas reflexionemos de los temas, de los logros que hemos alcanzado como país, pero también de los desafíos y temas pendientes que se tiene para poder mejorar la participación de las mujeres en las tomas de decisiones, que es un espacio donde ellas aún están subrepresentadas. Muchísimas gracias, Percy. Quiero empezar con nuestra primera panelista, Mariana Rodríguez. Ella es emprendedora y gestora educativa, cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, la Universidad Privada del Norte, la UPN, y los institutos tecnológicos Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte. Fue presidente y CEO de Laureate Perú hasta mayo del 2019. Actualmente es director independiente de la UPC y de MAFRE, además de formar parte de los consejos directivos de Empresarios por la Educación Ruraria y Capitalismo Consciente, donde también es cofundadora. Es miembro de diversas organizaciones, incluyendo Es Hoy Perú, Empresarios por la Integridad, Women Corporate Directors, Chapter Perú, la Comunidad de Líderes de Educación de IPAE y L+1. En el 2020 presidió el CAE de Ejecutivos de IPAE y ha sido reconocida como top referente digital en los años 2021, 22, 23 y 24. Es Bachelor of Science en Ingeniería Civil por el Missouri S&T University, logrando el Magna Cum Laude, y MBA por el Boston University y alcanzando el Summa Cum Laude. Así que, la verdad, tenemos... y aquí viene, Mariana, mi pregunta, y me gustaría que nos cuentes un poquito. Primero, tú que estás en el rubro de educación y eres cofundadora, por ejemplo, y eres una de las pocas mujeres que yo veo que eres ingeniera civil de profesión. Yo sé que hoy día está cambiando, pero, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial y cuando yo entré éramos pues 300 en ingeniería y creo que 8 mujeres, ¿no? O sea, nadie o muy pocas mujeres estudiaban ingeniería. Y ingeniería civil como que estaba un poco visto que era una profesión para hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo eso ha cambiado hoy día o está cambiando dentro de la educación? Y cuéntanos un poco tu experiencia, ¿no? Y cómo Mariana ha logrado ser la líder que hoy día es, y los retos que has tenido que pasar para eso. Ok. Bueno, primero agradecer la invitación. De hecho, fui una de las pocas mujeres en la Católica, porque yo empecé en la Católica, entré a la Católica a estudiar Ingeniería Civil y éramos
no conocía a ninguna mujer. Entramos al salón, eran 250 hombres y 5 mujeres que estábamos sentadas por todos lados. En el primer recreo estábamos sentadas todas juntitas en la primera fila. Un instinto de supervivencia. Creo que, me gustaría poder compartir un poquito mi experiencia y pensé cómo hacerlo en 5 minutos, ¿no? Así que decidí que la mejor manera de hacerlo era compartir con ustedes 3 momentos decisivos de mi vida que me cambiaron la vida y que de alguna manera forjaron mi liderazgo y me llevaron a ser la persona que soy ahora, ¿no? La primera, yo diría que el primero es en 1980, recién graduada de la Universidad de Missouri de Santee, me trasladé a Estados Unidos a terminar, llego a Lima, recién graduada, entrando a trabajar en Nuevo Ingenieros, mi primer trabajo, viviendo mi sueño de hacer una carrera en construcción. En los años 80, un poco difícil, esas fueron una década muy difícil. En esa compañía acababa de entrar otro chico que venía de otra universidad, David Fishman, también nuevo, ingeniero civil. Ahí nos conocimos. Esta historia es larga, pero la versión corta es que el dueño de la compañía tenía una computadora que no había abierto porque no sabía cómo usar. Las primeras microcomputadoras de esa época. Estamos empezando hablando del área digital. Era una Radio Shack modelo 1. Y nos la dio porque no sabía qué hacer con ella. Y dijo, ustedes que han venido a Estados Unidos solamente saben. No sabíamos, porque nos había enseñado también, yo había estudiado en programación con tarjetas perforadas. Pero bueno, al final del día, cada día después de trabajo, la sacamos de la caja, la enchufamos y nos autoenseñamos a usar el sistema operativo, los programas. No había ningún curso en esa época, solitos aprendimos y le empezamos a desarrollar programas a la compañía. En Basic, programación de obras y planillas. La historia corta es que nos dimos cuenta con David que este era el futuro, que había una ola de digital enorme, que había una enorme necesidad. El Ministerio de Educación estaba sacando una nueva norma para la creación de institutos tecnológicos. Decidimos renunciar y crear el primer instituto especializado en computación informática, Cybertech. Eso fue en el año 1983. Y quizás lo que les quiero comentar acá es que esto me lanzó una trayectoria completamente distinta. O sea, ese sueño de hacer mi carrera en construcción se transformó de la noche a la mañana en ser una emprendedora educativa. O sea, me convertí en una emprendedora educativa. Y bueno, ¿qué tenía en ese momento? Una idea, no teníamos mucho, empezamos como emprendedores de garaje, ¿no? Yo dictaba cursos, daba informes, contestaba el teléfono, cobraba, hacía todo, ¿no? Como todo buen emprendedor. Y un poco que lo que teníamos era una enorme, digamos, convicción de que esto era el futuro y un deseo de hacer las cosas bien, aspiración a tener altos niveles de excelencia. ¿Y qué aprendí en esa década de los 80 como emprendedora, en una época donde había 1000 desafíos? Yo creo que lo que aprendí es a responder a la adversidad con creatividad, a mirar los problemas de una manera distinta, no dejarme vencer por ellos. Y creo que eso fue la semilla que logró eso fue la semilla, y ahí se plantó la semilla de lo que hoy día es el Grupo Laureate Perú. Fundé Cybertech, al mismo tiempo en Trujillo, con mi papá y mi hermano, fundé el Instituto Tecnológico del Norte al inicio de 1994. Fundé la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con los mismos socios de Cybertech y fundé la Universidad Privada del Norte con mis socios o con mi familia en Trujillo. Todo eso es ahora el Grupo Laureate y esa fue la semilla. Y lo que yo siento que se plasmó en esos primeros años fue esta semilla de la cultura de la calidad y la innovación. Es una aspiración a hacer las cosas bien, calidad, y a mirar los problemas con creatividad, y a solucionarlos a través de soluciones innovadoras. El segundo momento decisivo fue entre el 2004 y el 2007, donde vendimos a Laureate Perú. Vendimos todo el grupo educativo. Y de la noche a la mañana, yo que era una emprendedora, que solamente respondía a mí misma y a mis socios, acepté ser la gerente general corporativa. Y de la noche a la mañana, otro enorme cambio, pasé a ser la gerente corporativa de un grupo relativamente pequeño en esa época. Entre todas las instituciones tendríamos unos 10.000 alumnos, ¿no? Y creo que un campus por institución.
que tenía en ese momento un enorme sentido de propósito. Había creado estas instituciones desde el propósito y una cultura muy sólida, basada justamente en este ADN que se había sembrado al comienzo, basado en calidad e innovación. Pero de repente me convertí en el sándwich, así yo sentía que era en el medio de un sándwich. Laureate es una corporación americana y tiene una presión enorme por resultados, ¿no? Es típico de una corporación, crecimiento y resultados. Y por el otro lado tenía a mi organización, a la que yo había creado, que presionaba por calidad. Y eso fue, créame, no fue fácil de manejar. Aprendí dos cosas. Una, el arte de la negociación. Y yo creo que ese es algo que uno tiene que ser cuando uno es un líder empresarial, es saber negociar. Es un arte. El saber negociar bien hacia arriba, hacia abajo. Y negociar, digamos, para que exista una solución que es ganar-ganar. Pero quizás lo más importante es que aprendí la importancia del equilibrio en las cosas, de cómo equilibrar los intereses de diferentes grupos, o sea, de los llamados stakeholders, grupos de interés. Tenía accionistas, por un lado, que justamente pedían retorno, y tenía la organización, que era mi organización, que justamente pedía calidad. Y así. Entonces, ese fue un segundo aprendizaje, que en la vida hay que nada es tan perfecto que está equilibrado, pero uno tiene que gestionar. Eso lo que uno gestiona tiene que estar equilibrado. Y pasamos, increíblemente, de 10.000 alumnos con los que entré a ser gerente corporativa a lo que soy Laureate Perú, que tiene 250.000 alumnos en las 4 instituciones. Y finalmente, para terminar, el último gran momento decisivo fue cuando en el 2013 acepté de ser parte del grupo de educación del CADE ejecutivos de esa época. Era un CADE diferente, nos pedían que en lugar de estar reclamándole al gobierno nada, que presentáramos proyectos desde el sector privado. A mí nos hicieron trabajar meses y a mí se me ocurrió presentar un observatorio educativo laboral, que hoy día se le conoce como el Ponte en Carrera. No existía en esa época. Y esa fue la idea que se me ocurrió presentar con mi grupo educativo. Pero les puedo decir, yo para entonces estaba dedicada a ser la gerente de mi empresa. O sea, me sentía cómoda en mi rol de gerente corporativa y sobre todo en empresas que yo había creado y les tenía un montón de cariño. Pero el día en que yo estaba en la escalera por subir al escenario del CADE ejecutivo y había 1.000 personas, nunca había hablado frente a 1.000 personas, encima ejecutivos, y me tenía que parar ahí a dar esta idea, no se imagina, decía, ¿qué hago acá? No podía respirar. Simplemente respiré hondo, me lancé al escenario, habíamos ensayado a morir. Mi grupo y yo habíamos ensayado a morir, o sea, me sabía mi presentación. La ofrecí. Y yo creo que uno de los momentos más increíbles de mi vida ha sido cuando al final de nuestra presentación del Grupo de Educación, todo el auditorio se paró y nos aplaudió de pie. No creo que a nosotros necesariamente, sino al hecho de que estamos presentando educación, algo que nunca se había presentado un CADE. Y ahí lo que yo creo que aprendí fue que uno puede ejercer influencia positiva, que uno no necesariamente se tiene que quedar en lo que uno ha hecho y quedarse en su mundo, sino que puedes realmente ayudar y contribuir a cerrar brechas en nuestro país. Y yo creo que ahí pasé de ser una gerente corporativa, que lo seguí siendo, me convertí en lo que yo llamo ahora una líder empresarial activista, ¿no? Que busca contribuir de alguna manera con todo lo que les ha mencionado José que hago, digamos, al desarrollo del país. Y mi mensaje final es que creo que en general, y mi mensaje para las mujeres sobre todo, creo que hay momentos en la vida en que te encuentras con estos puntos de inflexión, donde quizás lo que estás enfrentando es una decisión que te va a cambiar todo, es incómoda, es rara, parece que, o sea, realmente sientes que todo se trastoca, quizás hasta es riesgosa, pero esos momentos son en los que tú puedes realmente encontrar enormes oportunidades para desarrollarte como persona y como profesional. Y ese sería mi mensaje para todas. Bravísimo, Mariana. Espectacular. En la Escuela de Posgrado de la UPC creemos que el éxito no es solo conseguir un diploma. Éxito es lo que te apasiona a ti. Por eso también creemos en una enseñanza práctica y personalizada, con profesores que enseñan lo que ejercen y que te ayudarán a potenciar tus habilidades para alcanzar tu propia definición de éxito. Aprende diferente para hacer la diferencia. Escuela de Posgrado de la UPC. Continuando,
quiero presentar ahora también a una gran amiga, excelente profesional, María Cecilia Villegas. Ella es abogada, especialista en políticas públicas y sostenibilidad. Ha ocupado diversos cargos de dirección ejecutiva en empresas privadas y think tanks. Actualmente es CEO de Capitalismo Consciente Perú, directora independiente del grupo de la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Valores de Lima y la Fundación Escalo, columnista del diario El Comercio y del blog latinoamericano Foco Económico y autora de 3 libros. Así que un fuerte aplauso y bienvenida, Ceci. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y me gustaría que nos cuentes un poquito cómo ves a la mujer hoy día en el Perú. O sea, qué retos tiene hoy día, cómo hace para poder lograr tanto altos puestos o que sea considerada estas escalas salariales, que muchas veces no es lo mismo. Cuéntanos un poquito o qué propuestas harías tú para que esto pueda mejorar. Gracias, José. Estoy súper contenta de estar acá. Estoy impresionada de la cantidad de gente que ha venido a escucharnos y sin duda ser mujer en el Perú es un reto. De hecho, hay un libro que se llama Ser mujer en el Perú, que cuenta cuáles son los retos que enfrentamos. El CEPAL ha hecho un estudio a nivel Latinoamérica donde ha encontrado que las 3 grandes transformaciones que explican el desarrollo de Latinoamérica, una de ellas es la feminización de la fuerza laboral. Este enorme cambio que ha habido entre 1980 y hoy, cuando muchísimas mujeres han entrado a la fuerza laboral. Hoy, 1 de cada 2 graduados de la universidad es una mujer. Y sin embargo, la primera barrera que encontramos es cómo llegamos a trabajar en el sector privado o en el sector público, pero de manera formal. Cuando nosotros comenzamos a analizar los números, encontramos que quienes llegan a estos puestos formales son 1 de cada 3. 1 de cada 3 es una mujer. Si vemos en las gerencias, es 1 de cada 4 tiene una mujer como gerente. 1 de cada 5 es una mujer que escribe en el periódico. Acá tienen 4 mujeres que tenemos la suerte de poder escribir en el periódico o salir en medios de comunicación. Pero somos 1 de cada 5 expertos en medios de comunicación. Y si hablamos de directorios, pues somos 1 de cada 10 sillas en el directorio. Entonces, si bien hemos logrado superar la brecha que había en términos de acceso a educación terciaria, educación universitaria, no hemos logrado llegar todavía a las posiciones más altas. Y ahí hay distintas barreras. La primera es que las mujeres llevamos el rol doméstico, cargamos el rol doméstico, el rol de los hogares. Y eso es una barrera enorme porque las mujeres terminamos trabajando muchísimas horas más que cuando decidimos apagar la computadora o salir de la oficina e irnos a la casa. Ahí es cuando comienza nuestro siguiente rol. Y aquí es importante reconocer que hay muchas mujeres que tenemos ciertos privilegios. Y es que, por ejemplo, podemos delegar el cuidado de nuestros hijos en alguien más. No todas las mujeres en el Perú lo pueden hacer y eso es una barrera súper importante. Y por eso una de las cosas que quiero reconocer que Percy ha señalado ahora es la importancia de lograr que las mujeres tengan acceso a recursos económicos, que puedan efectivamente trabajar, porque el otro reto que encontramos en el Perú es la enorme violencia de género, la enorme violencia contra las mujeres que hay, que impacta en nuestro desarrollo personal, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, pero además se refleja en la de nuestros hijos. Porque las mujeres que son víctimas de violencia o son sobrevivientes de violencia pierden varios días en el trabajo porque no pueden llegar al trabajo, porque no pueden llegar con moretones, porque no pueden llegar golpeadas. Entonces eso tiene un impacto. La violencia además es intergeneracional, se transfiere de manera internacional. Los niños que ven que su madre es víctima de violencia, cuando crezcan, ellos también van a ejercer violencia, porque esa es la forma en la que han sido criados. Pero este tipo de temas y de retos que enfrentamos las mujeres, usualmente no hablamos de ello, porque además la violencia contra la mujer
no ocurre en los hogares de menos recursos. De hecho, es transversal a toda la sociedad. Y sin embargo, no hablamos de ello y creemos que son solo cosas de mujeres. Yo les voy a contar que uno de los mayores logros que yo tengo es que soy mamá de 5 hijos. Ese ha sido... Ese es para mí el rol más importante que he podido desarrollar en la vida y el que me mueve a hacer muchísimas cosas, ¿no? Creo que dentro del liderazgo, ¿cómo llegas a convertirte en una líder? Sin duda porque tienes mentores. Y yo he tenido la suerte de, a lo largo de mi vida, tener grandes mentores. Cuando yo di a luz por primera vez, tuve mellizos. Y entonces yo trabajaba, era súper jovencita, y cuando mi jefe me llama, que me había dado una licencia grande, y me dice, no, tienes que volver. Yo en ese momento era abogada y trabajaba en un estudio de abogados. Regresé y al tercer día renuncié. Y le dije, no hay forma, o sea, no puedo. Tengo 2 bebitos en mi casa, no hay forma, no puedo, renuncio. Y este señor decidió en el año 2000 instalarme los sistemas del estudio en mi casa. Yo tenía, y eso era, o sea, me mandó a trabajar en mi casa. Eso era algo que uno no podía pensar en ese momento. Tenía el anexo del estudio en la oficina en mi casa. Entonces yo contestaba y el cliente no sabía que yo estaba en mi casa, creía que yo estaba en el estudio. Esos son los mentores que uno necesita para poder desarrollarse en su carrera. Y luego reconocer que el liderazgo implica sembrar semillas. Uno tiene que ocuparse de formar otros líderes y de ayudar. Y cuando eres mujer y reconoces todos los retos que enfrentamos, porque todas enfrentamos retos, entonces necesitamos también ayudar a otras mujeres y traer a los hombres a esta conversación. ¿Cómo logramos que las mujeres lleguen a las posiciones más altas? Porque los hombres tienen las llaves de las gerencias y de los directorios. Y son los hombres los que nos pueden abrir esos espacios. La capacidad ya la tenemos, no necesitamos favores. La capacidad la tenemos y la hemos demostrado con creces. Pero sí necesitamos que nos den esa oportunidad. Otro de los retos que es sumamente importante señalar es que este privilegio del que yo les hablaba empieza desde la educación escolar. No solo porque la educación privada en el Perú es mucho mejor que la educación pública y prueba de ello son los resultados de las pruebas escolares, sino porque además la falta de infraestructura en los colegios, como por ejemplo de agua y saneamiento, hace que las niñas y las adolescentes en el Perú falten entre 4 y 5 días al mes si en sus colegios no hay agua y saneamiento y si no tienen productos higiénicos cuando estas niñas y mujeres comienzan a menstruar. Y eso es otro tema del que nunca hablamos porque nos incomoda. Pero esto es lo que pasan millones de niñas en el Perú. Y entonces, ¿cómo impulsamos ese liderazgo de las mujeres? ¿Cómo les permitimos llegar a las posiciones más altas si están faltando 40 días al año a sus colegios? Y eso implica un retraso sumamente importante. Pero lo que llama más la atención hoy y por qué tenemos que poner este foco en las mujeres es el hecho de que 1 de cada 3 hogares en el Perú está liderado por una mujer. Y eso es sumamente importante porque si no les damos oportunidades económicas a las mujeres, no las hacemos independientes, no las fortalecemos, pues no van a lograr escapar de la pobreza. Y si ellas no escapan de la pobreza, pues sus hijos tampoco van a poder acceder a una educación de calidad, a una mejor salud y por lo tanto no van a poder entrar al mundo laboral formal y escapar de estas trampas de pobreza. Al final, la única manera de lograr que un país cruce el umbral del desarrollo es si nos ocupamos de nuestros niños y de nuestras niñas, si les damos buena educación, si somos mentores, si creamos líderes, si los impulsamos. Esa es la única forma, crear una clase media muy grande, muy empoderada y bastante fuerte para exigirle al Estado que cumpla con su función y al sector privado que nos permita desarrollarnos. En la sociedad hay 4 sectores
que se desarrollan al mismo tiempo. El sector público, el Estado, el sector privado, que son todas las empresas, pero está también la sociedad civil. Marilu trabaja, por ejemplo, en CARE, Capitalismo Consciente, es una organización de la sociedad civil y tenemos un rol determinado en impulsar el liderazgo consciente, por ejemplo. Y el último es la academia. Si estos 4 sectores no trabajan juntos, engranados, para lograr que cada uno de los peruanos pueda desarrollar al máximo sus habilidades, no vamos a lograr crear este país que todos queremos crear. Y por eso la importancia del liderazgo femenino, la importancia de ser mentoras, de efectivamente enfocarnos en sembrar más semillas, en sembrar más líderes y de arrastrarlos en esta cadena. Cómo efectivamente logramos que más personas sean lideresas, o sean líderes en el caso de los hombres. Cómo logramos que conozcan realmente cuál es la realidad de nuestro país y que sobre la base de esa realidad del Perú deseamos cambiarlo y deseamos crear un país para todos los peruanos donde las mujeres seamos efectivamente ciudadanos en igualdad de condiciones y no haya 1 de cada 5 expertos en medios de comunicación o solo 1 de cada 10 directores. Necesitamos impulsar ese liderazgo femenino porque además ya tenemos toda la capacidad, ya la logramos. Ahora demostrémoslo en la fuerza laboral y ejerciendo ese liderazgo. Y parte de esto implica que nosotros también tenemos que atrevernos a hablar. No siempre nos atrevemos a levantar la voz, no siempre nos atrevemos a escribir un artículo, a salir en la televisión, a estar en un panel. Muchas veces nosotras nos limitamos a nosotras mismas. Entonces, solo quiero dejarlas con un moto que me repito yo todos los días. Hay que perderle el miedo al miedo. No hay nada peor que tener miedo. Vamos a perderle el miedo al miedo y vamos a efectivamente demostrar ese liderazgo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci. La verdad que son cosas muy ciertas que pasan hoy en el Perú. Ahora es momento de presentar a la otra gran panelista, gran amiga también, que es Marilu Martens. Ella es directora nacional de CARE o CARE Perú, una ONG con más de 50 años de trayectoria y parte de una confederación presente en más de 100 países, dedicada al desarrollo e implementación de proyectos de impacto social. Además, integra los directorios de Visiva, Patronato BCP y CETEMIN. Fue gestora de la creación e implementación de la red de colegios de alto rendimiento del Perú, reconocida con 3 premios en creatividad empresarial y ocupó cargos clave en el sector educativo como directora nacional de educación básica alternativa, directora nacional de servicios educativos especializados y, importante, ministra de Educación del Perú entre los años 2016 y 2017. También fue miembro del Consejo Directivo de Fundades, ALEA y del Patronato Piquipanchay. Además de desempeñarse como la primera directora del Colegio Mayor Presidente del Perú y vicerrectora de la Universidad de Ciencias y Arte de América Latina. Ella es magíster en psicopedagogía por la Universidad Andrés Bello, Chile, graduada también con honores, y bachiller en educación en mención en educación especial por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Marilu, bienvenida y muchísimas gracias también por aceptar la invitación. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, José. Muchas gracias a BNI por la invitación. Buenas tardes con todas, con todos. La verdad que es un honor compartir este espacio con mujeres a las que conozco, ¿no? Y además conozco sus trayectorias y conozco también mucho de sus logros e impacto en la vida de muchas peruanas y peruanos. Escuchando los números de María Cecilia, la verdad que yo decía, sí, todo eso es verdad, ¿no? Y es verdad también que hoy estamos mejor que nunca en la sociedad, en el rol de la mujer y en el rol del hombre en la sociedad. Nunca habíamos estado mejor que hoy, pero todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar.
¿no? Y todas esas diferencias que nos ha dicho María Cecilia, las podríamos también empezar a mencionar, pero al revés, como brechas, ¿no? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, y niñas no terminan el colegio por cuestiones económicas, porque salen embarazadas, ¿no? O porque simplemente en un hogar donde hay que ver quién va, generalmente en hogares rurales, donde hay que ver quién va al colegio y quién se queda cuidando a los animales, cuidando el terreno, cuidando a los abuelitos, siempre se privilegia al hombre en esas situaciones, en esas condiciones, a diferencia de la mujer. Cosas así que hoy me parecen de locos, es que no hace mucho, queridas amigas, no hace mucho no éramos consideradas ciudadanas. No teníamos derecho al voto. Hay un libro también muy importante, Somos Ciudadanas, que cuenta la historia de cómo fue, ¿no?, que obtuvimos finalmente el reconocimiento de que efectivamente somos ciudadanas. Y eso fue en 1955. No es hace mucho. No es hace mucho, ¿no? Nuestras abuelas o nuestras madres no nacieron con el derecho de ser ciudadanas, ¿no? Y si ustedes leen el libro, es interesantísimo el tenor de la discusión de aquellos congresos, si le daban o no le daban el voto a la mujer. Lo recomiendo. Es realmente muy interesante, ¿no? Por ahí decían, no, darle el voto a la mujer es darle 2 votos a la iglesia. ¿No? O no, ¿cómo le vamos a dar el voto a la mujer? La mujer es un ser celestial, ¿no? Es un ángel. Ella tiene que estar en la casa. Y todas esas discusiones las hacían los padres de la patria de aquel Perú previo a 1955. Entonces sí, hemos avanzado, pero hay mucho por hacer. Y personalmente yo creo que el hecho de ser mujer me ha hecho ver esto que yo tenía normalizado y no veía como diferencias, ¿no? Era normal. En mi casa, donde hay mucha educación, ¿no?, donde mi papá, mi mamá eran universitarios, pero era muy normalizado el que estas eran cosas para los chicos y estas cosas para las chicas. Soy quinta de 7 hermanos, ¿no? Y soy la quinta. Y me acuerdo que mi papá me decía, tienes que ser abogada. Tú tienes que ser abogada. ¿Cómo peleas? ¿Cómo discutes todo? Me decía, tú tienes que ser abogada. No, papá, no quiero ser abogada, quiero ser profesora. Ay, decía mi papá, nos fregamos, a esta la vamos a tener que mantener toda su vida. ¿No? Y fui, aunque no fue fácil, fui a la universidad y estudié educación. Y entonces me casé bien joven, de 20 años, estaba todavía en la universidad, tuve hijos bien joven, que eso le faltó a mi presentación. Soy también mamá, no de 5, pero soy mamá de 2 y abuela de 3 y una que van a nacer ahorita. Yo me quedé con mis hijos, pero fue mi elección, no se me impuso. Y después de unos años ya dije, bueno, me toca desarrollarme profesionalmente y empecé esa ruta que hoy no para. Entonces, no es igual, y es a lo que quería ir, no son iguales las condiciones en las que las mujeres, en su mayoría, yo no hablo de muchas de nosotros que creo que todavía somos privilegiadas, tienen para el desarrollo. Ahora, quiero hablarles de algo bien concreto que es proyectos que implementamos en la organización que me toca liderar, CARE Perú, que es una ONG, como bien decía, que tiene 55 años en el Perú y ya cerca de 80 años en el mundo, trabajando por poblaciones vulnerables. ¿Y por qué esta ONG trabaja con poblaciones vulnerables, pero se enfoca en mujeres y niñas?
porque a lo largo de toda esta trayectoria, a lo largo de implementación de proyectos, de trabajar con poblaciones vulnerables, hemos podido ver primero las brechas, ¿no? La evidencia de la necesidad de trabajar con las mujeres, porque todas las brechas son mayores cuando son mujeres. Hay más pobreza en mujeres, hay menos acceso a la educación en mujeres, hay menos acceso en salud a las mujeres, menos inclusión financiera para las mujeres. Hemos podido ver que ahí están las brechas. Entonces hemos venido implementando trabajos. Y déjenme hablarles con evidencia. Hemos implementado un proyecto de inclusión financiera. Se llama Strive y lo hemos hecho con Mastercard. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado con más de 11.000 mujeres, cerca de 12.000 mujeres, en capacitación para su salud financiera. Cerca de 12.000 mujeres. Estas cerca de 12.000 mujeres, después de un proceso de capacitación, acompañamiento y también acceso a oportunidades, hoy reflejan mejora en sus vidas, crecimiento en sus negocios. ¿Y por qué cito este ejemplo? Porque esas 11.560, creo que eran mujeres, no tenían acceso a crédito. No tenían acceso a crédito. Y ustedes saben, y el número tú lo debes tener mejor que yo, María Cecilia, que en temas de MIPES, de microempresas, las mujeres somos las líderes. Somos las líderes. ¿Pero por qué somos las líderes? Porque mucho empleo o mucho emprendimiento es autogenerado, ¿no? Nos generamos el empleo porque también habló María Cecilia del tema del tiempo. Hay una pobreza de tiempo en nosotras las mujeres. Entonces, estas microempresas, ¿no? Autogeneradas por las mujeres, no tienen la posibilidad de crecer porque primero falta capacitación, fortalecimiento de las competencias, de los conocimientos, de las capacidades de las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos para capacitarlas? Tenemos una plataforma espectacular que además podemos saber cuándo entran las mujeres a capacitarse, ¿no? Tenemos ya todo, nos comunicamos con ellas, es espectacular. ¿Saben a qué hora entran la mayoría de las mujeres a la capacitación? Entre 10 de la noche y 3 de la mañana. Entre 10 de la noche y 3 de la mañana, porque a las 5 hay que levantarse a hacer la comida, a ver a los hijos, a hacer cosas y de repente a salir a trabajar. Entonces también lo que decía María Cecilia, el tema del tiempo. No trabajan 8 horas diarias, no trabajamos 8 horas diarias. Trabajamos muchísimo más. Capacitación. Llega la capacitación. Están fortalecidas y todo. Acceso al crédito. Vamos al banco. ¿Casada? Sí, tengo mi pareja. Bueno, trae todo el expediente de tu marido para ver cómo es. ¿Marido? No, yo soy la que quiero el crédito, yo soy la que va a trabajar, yo soy la que va a responder por este compromiso. No, es a la familia y necesitamos evaluar a tu esposo. Ah, tu esposo ya tiene un crédito, además no es buen pagador. Tú no puedes acceder a crédito. Bueno, otra barrera que la hemos trabajado, y la hemos trabajado con ustedes, Percy, con el Ministerio de la Mujer, para que esto no sea una condición para que las mujeres puedan acceder al crédito. Ok, las mujeres acceden al crédito. Hemos colocado, creo que cerca de, hemos facilitado que financieras coloquen cerca de 80.000 créditos a microempresarias. Que ya les dije, de esas, el 90% mejoró la calidad de vida de la familia y más del 76% creció en su negocio. Esas mujeres accedieron a crédito, esas mujeres accedieron a capacitación, esas mujeres son mejores pagadoras que sus parejas, porque no solo pagan a tiempo, sino que pagan antes. Pero algo interesante, ¿saben qué? Una de las barreras para que ellas accedan a esto, o obstáculos más que barreras, era, no, yo no puedo comprometer a mi familia
a acceder a este compromiso, ¿no? Si me pasa algo, no voy a heredar esta deuda a mi familia. ¿Saben cuál fue un incentivo para que ellas pudieran acceder a esta herramienta, a este producto? Un seguro oncológico. El préstamo viene con seguro, señora. Tiene un seguro oncológico para que usted, además, pueda facilitar y pueda dejarle a su familia la tranquilidad de que esto no va a ser una carga para ustedes. Y así, hoy tenemos 80.000 mujeres. Y no crean que fue fácil. Tuvimos que tocar la puerta de muchísimas financieras, bancos, y no fue fácil. Y ahí tenemos el ejemplo de una emprendedora en Cusco que cuenta, yo fui a 10 financieras en Cusco. Ya iba a ir, ¿cómo se llama este? El gota a gota. Ya iba a ir al gota a gota porque nadie me daba. No confiaban en mí. Y ella cuenta, hoy los bancos más grandes me llaman porque yo exporto hoy, porque he demostrado que soy una muy buena pagadora. Entonces, lo que yo quiero simplemente resaltar es que nos faltan oportunidades. Las condiciones no son las mismas todavía para todas. Nos faltan muchas oportunidades. Y también voy a fortalecer el tema del liderazgo. Mujeres y hombres. Aquí hay la mayoría de mujeres, pero también hay hombres. Necesitamos hacer que la torta en lo profesional, en lo social, que la torta tenga tajadas iguales. Que la torta no diga, esta tajada no es para ti por esto, esto y esto, que no es fácil que las mujeres tengamos. Hagamos que la tajada de las mujeres, que hoy es 1 de 10 están en los directorios, en puestos de liderazgo, 1 de 10, hagamos que esa tajada sea más grande y que no nos tengamos que pelear pues entre nosotras por un pedacito de torta, sino que trabajemos juntas porque esa torta sea grande, ese pedazo sea grande. Y no nos olvidemos además que el último censo poblacional en el Perú dice que las mujeres somos más del 50% de la población. Y que el éxito de cualquier país, depende de la participación plena de todos y todas sus ciudadanos. Entonces, mujeres y hombres, no nos olvidemos del gran potencial que tenemos. Y trabajemos en sororidad, mujeres por mujeres. Gracias. Muchísimas gracias, Marilú. Hola, soy José Tucho, tu ángel de la guarda, porque me encargo de proteger tu patrimonio ante cualquier riesgo con seguros personales, que pueden ser seguros de salud, seguros de vida, seguros de viaje o seguros patrimoniales para que asegures tu casa, tu auto, tu fábrica, tu oficina o tu bote, tu embarcación, dándote las mejores condiciones del mercado y el mejor servicio. Cuando pienses en seguros, piensa en José Tucho, tu ángel de la guarda. Y continuamos ahora con la última panelista de este bloque, pero no la última, sino las últimas serán las primeras, y es Mariana Costa Checa, a quien admiro mucho porque siendo muy joven, todo lo que ha logrado. Ella es una empresaria peruana, cofundadora y CEO de Laboratoria, que es una organización que capacita a mujeres latinoamericanas en desarrollo web para integrarlas en el sector tecnológico. Ella estudió Relaciones Internacionales en el London School of Economics y obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Su labor ha sido reconocida internacionalmente, destacándose en la lista de 100 mujeres de la BBC en el 2016 y siendo homenajeada por Mattel con una muñeca Barbie inspirada en ella en el 2019.
Un aplauso para Mariana. Y muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Mariana, y que estés acá. Gracias, es toda una historia la de la Barbie, otro día la puedo compartir. No, muy contenta de estar acá y de escucharlas, la verdad que siempre es un gusto y una admiración muy grande. Les cuento un poquito de mí, mi camino como emprendedora, que ha estado muy vinculado a tratar de alguna manera equiparar la cancha para las mujeres en distintos frentes. Yo, de hecho, llegué al mundo del emprendimiento un poco por casualidad, realmente. Nunca me imaginé como emprendedora. Llegué casualidad / amor, diría, porque después de muchos años de vivir fuera, regresé y mi esposo, que es de Ecuador, lo traté de convencer de que venga a vivir a Lima conmigo. Y él me dijo, ya, vamos a vivir a Lima, pero emprendamos, hagamos algo nosotros. Y yo dije, bueno, nunca me lo hubiera imaginado, pero lancémonos a la piscina a ver qué pasa. Y terminamos comenzando una agencia de desarrollo web, porque eso es lo que él hacía en ese momento. Y rápidamente nos dimos cuenta que este era un momento donde el sector de tecnología empezaba a crecer en Perú, era el 2013. Fuimos teniendo proyectos, fuimos armando un equipo y este equipo yo me empecé a volver minoría, ¿no? De pronto contratábamos para desarrolladores y vez tras vez, no, yo creo que en los primeros 6 meses no logramos siquiera entrevistar a una mujer, ¿no? Todos los candidatos eran hombres. Y claro, yo me daba cuenta que el equipo, que era todo un equipo que trabajaba en tech de siempre, eso le parecía normal, no era como, pero es que así es. Y yo decía, yo que no venía de ese mundo, decía, pero es un poco raro que así sea, ¿no? Porque simplemente así es. Y entonces me empecé a dar cuenta que el mundo digital era un mundo lleno de oportunidades. La gente en nuestro equipo tenía buenos salarios, perspectivas de crecimiento, apasionada por su trabajo. De hecho, además, uno de los pocos espacios donde no necesitabas un título universitario de un buen lugar para tener una buena carrera. Mucha gente del mundo del software era autodidacta, había aprendido en comunidades. Y empecé a pensar, oye, este es un sector que solo va a crecer, donde hay increíbles trabajos, que es donde se está construyendo el futuro, y las mujeres nos estamos quedando fuera, ni siquiera sé bien por qué en ese momento. Entonces decidí que me quería meter un poco más a ahondar en eso y que quería hacer algo para cambiarlo. Me acuerdo que le dije a mi esposo, que era mi socio, y a un amigo más con el que estábamos los 3 asociados, les dije, oye, ¿por qué no, si no estamos encontrando desarrolladoras mujeres, las formamos nosotros? Comencemos un programa para formar a desarrolladoras y que luego, al comienzo, la idea era puedan trabajar con nosotros. Y me dijeron, ya, chévere, nos gusta, intentémoslo. Ahí empecé a entender un poco por qué, ¿no? De hecho, yo también empecé la universidad en la Católica, yo empecé en letras y me acuerdo que en esa época la broma era que ciencias, ¿no? Donde estuvo Mariana en su momento, era el lado oscuro de la universidad, ¿no? Literalmente era visto así. A mí misma nunca se me había ocurrido estudiar una carrera vinculada a las ciencias, siendo que en el colegio era buena en matemáticas, me gustaban. Vengo de una casa de todas hijas mujeres, todas nos fuimos por las ciencias sociales, por las humanidades y simplemente me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y me di cuenta que en realidad la razón, hay muchas razones, pero diría que la principal está vinculada a los estereotipos de género, que es esta idea de, por ser mujer, ¿qué espera la sociedad de ti? ¿No? ¿Qué es lo correcto para ti? Como contaba Marilu también, ¿no? ¿Cuál es el tipo de carrera adecuada para una mujer y no adecuada? Y acá seguramente varias se acordarán de, por ejemplo, esa publicidad famosa de un instituto, no era Cibertech, por suerte, creo que era IDAT, que hablaba de el monstruo en computación, ¿no? Entonces, estaba pensando qué estudiar y los chicos al instituto y un chico se convertía literalmente en un monstruo. Entonces, si tú piensas que tú tienes 18 años, eres mujer y estás pensando qué quieres hacer con tu carrera, digamos que el monstruo no es el referente más con el que te vas a relacionar de manera más cercana. Y luego, bueno, desde la infancia, ¿no? Yo también tengo hijos chicos y es mi lucha todavía. Los juegos con esta orientación más de construcción hacia niños, de tecnología hacia niños, los juegos más de cuidado hacia niñas. Y yo creo que
la verdad que viéndolo con mis hijos sí siento que hay algunas inclinaciones naturales, evolutivas que tenemos que son distintas y son parte de, pero sí creo que el grueso es cultural, ¿no? De que uno empieza a asumir rápidamente qué me corresponde y qué no. Y luego el problema solo se perpetúa a sí mismo, porque entonces hay menos mujeres llegando a estudiar tecnología, esas mismas facultades se masculinizan, porque si el 90% de tu población universitaria es hombre, o sea, por diseño, sin que hagas nada, todo funciona mejor para esa gran mayoría, ¿no? Y pues así, eso luego hace que hayan menos referentes, ¿no? Y cuando yo pienso en quién es un programador, tú pones en Google hoy, tal vez ya lo han cambiado, pero ponías quién es un programador y decías, Dios mío santo, ¿para dónde corro? ¿Cómo voy para el otro lado? Porque no quiero ser así. Entonces hay esta frase que a mí me encanta y que hemos usado mucho en laboratorio de no puedes ser lo que no puedes ver, ¿no? Entonces las mujeres necesitamos referencias y en tecnología yo creo que esta era una urgencia muy, muy grande. Entonces así nació Laboratoria, que es la organización que formé y lideré por muchos años. Fuimos creciendo, empezamos en Perú, lo abrimos en México, en Chile, en Colombia, en Brasil. Y en la última década hemos formado a miles de mujeres para trabajar en tecnología, que ha sido lindo porque, por un lado, ellas se han convertido en un referente. Me acuerdo que en nuestros primeros años era un sufrimiento encontrar nuestras postulantes, ¿no? Cómo tenemos a mujeres que se interesen en estas carreras. Y luego, con muchísimo trabajo que hicimos nosotras y nuestras propias egresadas, hemos tenido más de 100.000 postulantes desde que empezamos el programa. Entonces, fue cambiando la mirada. Cada egresada nuestra se ha vuelto un referente en su entorno, ¿no? Alguien que, de hecho, tenemos miles de historias de hermanas, primas, sobrinas, parejas, de todo, donde una viene porque vio a alguien más, ¿no? Oye, yo vi a ella que de repente era de mi barrio y digo, wow, ahora trabaja, no sé, es desarrolladora senior en el BCP, trabaja remoto para una empresa americana y se abre un poco esta perspectiva de lo que es posible. Entonces, ha sido un camino bien lindo de tratar de derribar un poco esos estereotipos y demostrar que las mujeres tenemos un rol a jugar en el sector de tecnología. Yo sí creo firmemente que quien diseña y construye tecnología es quien diseña y construye el futuro del mundo, porque la tecnología ha invadido cada espacio de nuestra vida, para bien y para mal. Y si no está nuestra mirada y nuestra experiencia de vida reflejada en el diseño, en las aplicaciones que se construyen, entonces la tecnología no funciona de la misma manera para nosotras y para mí es un desafío pendiente gigante, gigante todavía. Y creo que con la era de la inteligencia artificial se vuelve aún más importante atender. Así que ahí seguiremos trabajando en ese sentido. Y bueno, y a la par, hace un tiempo empezamos a pensar con mis socios qué más queremos hacer además de Laboratoria. Y reflejando un poco, yo creo que mi propio camino y de un lado también en nuestras egresadas, decidimos que queríamos crear una plataforma para acompañar a mujeres en una siguiente etapa de su carrera, ¿no? Ya no necesariamente estoy entrando a mi primer rol, sino qué pasa cuando pasaron 5, 10, 15 años y estás como en esa etapa media, eso que le llaman mid-career, donde tienes que aprender a ser líder, ¿no? Yo reflexionaba en mi propia experiencia. Yo siempre cuento que cuando yo empecé a Laboratoria era relativamente joven y en mis trabajos previos nunca había tenido un equipo a cargo. Yo creo que era líder porque siempre fue alguien con mucha iniciativa, pero nunca había sido oficialmente jefa de alguien más. Y bueno, yo quedé como nuestra CEO porque pues yo empecé y todo bien cuando éramos 2, 3, ¿no? Y cuando éramos 40, que ya la cosa estaba al borde del colapso, me di cuenta que no tenía idea cómo liderar bien un equipo, ¿no? Que no me sentía confiada, que no sabía bien qué quería que me defina como líder, que me costaban las conversaciones difíciles y pasé por un proceso de crecimiento muy grande, de convertirme en una líder al que me sintiese orgullosa, ¿no? Y cómo realmente ejerzo mi voz, cómo asumo esa responsabilidad y asumo la responsabilidad de usar mi influencia para bien, ¿no? Y eso para mí fue un camino muy rico. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no creamos un espacio para acompañar a mujeres ahí? Y hoy, de hecho, estoy enfocada en eso. Es una plataforma que se llama Laboratoria Plus, que es una comunidad de mujeres creciendo a roles de liderazgo, donde el corazón al final es construir carreras plenas, ¿no? Yo creo que este proceso de carrera, incluso la misma palabra lo dice, hacia dónde estamos corriendo y a veces somos como gallinas sin cabeza de un lado al otro.
Creo que en el caso de las mujeres están las expectativas a veces autoimpuestas, a veces impuestas por la sociedad, de qué tengo que lograr, para cuándo, el título, el sueldo, el siguiente rango, y luego se viene la maternidad y cómo separo las dos cosas de mi vida y puedo seguir trabajando, no puedo. Y es un camino muchas veces angustiante y creemos que no tiene que ser así, ¿no? Que por el contrario tenemos que encontrar la manera de construir carreras que nos llenen y desde donde podamos ejercer ese liderazgo para tenderle la mano a quien venga después. Entonces, hoy eso me ilusiona mucho, ¿no? Cómo ser parte de formar esa siguiente generación de líderes que puedan, con su trabajo, con su historia, con su liderazgo, contribuir a, al final, construir un mercado laboral que sea mejor para todas las personas. Felicitaciones, Mariana, y muchas gracias. Algo que quiero decirles, ha sido tal el éxito que tienen ustedes que ha habido tal cantidad de gente que han tenido que habilitar por streaming otra sala. Así que saluden porque las están viendo. Saluden ahí. Hemos aprendido que el mejor ingrediente es aquel que se nutre del valor de cada detalle, de nuestro compromiso con el bienestar, de trabajar juntos para alcanzar un futuro mejor, de crear relaciones sólidas basadas en un propósito, en nuestra cultura, siendo responsables en cada paso, cultivando el valor de nuestra gente, generando oportunidades para estar ahí, con quienes lo necesitan, cuando lo necesiten. Pues nuestro compromiso es lograr que nuestra huella siempre sea positiva, promoviendo una nueva forma de hacer las cosas, una desinteresada, sostenible y sobre todo responsable, aportando desarrollo en cada sector en donde participamos, con honestidad y transparencia. Por eso estamos convencidos de seguir adelante, creyendo en nuestra visión de entregar lo mejor, aportando valor y bienestar en cada ingrediente, con un solo propósito: cambiar la forma en que el mundo hace negocios. En este segundo bloque, un poco vamos a hablar acerca de las experiencias de liderazgo y cuáles han sido los desafíos y oportunidades, ¿no? Y ahora quiero presentar a una persona que quiero mucho y admiro mucho y somos amigos de muchos años, a mi amiga Inés Temple. Ella es empresaria y presidenta de LHDBM Perú, LHH Chile y de The Safe Storage Company, además de directora de empresas y asociaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales ha presidido. Es autora del bestseller Usted S.A., con 21 ediciones y más de 160.000 ejemplares vendidos, manteniéndose número 1 en ventas en Perú por 10 años, según la editora Planeta. En 2024, Bloomberg la reconoció entre las 500 líderes más influyentes de Latinoamérica y ha sido destacada por 8 años en el ranking de los top 25 líderes empresariales por reputación de Merco. También fue nombrada LinkedIn Top Voice Latinoamérica 2019 y durante 9 años ha estado entre los top 10 referentes CEO digital. Ella tiene un MBA por la Universidad de Adolfo Ibáñez y administrador de empresas por el New York University, y también madre de 3 hijos. Inés, un fuerte aplauso, por favor. Inés, tú que estás, y sobre todo estos temas de empleabilidad, de outplacement, ¿cuál es el mayor reto por el que pasan las mujeres? ¿Qué tan difícil es justamente emplearse? Y cuéntanos un poco también tu experiencia, cómo llegas a DBM, que también es súper interesante, y a ser líderes y top boys en este mundo que es tan competitivo, ¿no? Muchas gracias. Hola a todos. Gracias por la invitación, José, y un gusto estar con ustedes. Comentábamos ahí sentadas que el panel anterior nos ha dejado la valla súper alta, así que la verdad es que nos tenemos que esforzar un montón. A ver, yo cuando recién empecé en mi carrera, en todos lados era la menor. Y es más, me ponía pañuelitos y cosas así para parecer un poco más experta en lo mío. Ahora donde voy, mi hobby casi es mirar, ¿hay alguien mayor que yo? Y siempre
siempre la respuesta es no. Ahora yo... Y creo que por eso es que hemos hecho muchas cosas, ¿no? En el año 93 me tocó introducir en el Perú un conjunto, iba a decir un montón, pero más culto es un conjunto, un conjunto de ideas, de conceptos que no existían para nada. Y que muchas personas los escuchaban y me decían, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo se te ocurre estar trabajando en eso? Introdujimos lo que, como bien dijiste, es el concepto del outplacement, que es que ayudar a las empresas que tienen que desvincular personas a hacerlo con respeto, con cuidado, con humanidad. Y luego ayudar a aquellas personas que se quedan sin trabajo por cuenta de la empresa a encontrar nuevas posiciones. Me acuerdo, a mí me decían en mi casa, pero, o sea, ¿quién te va a pagar para ayudar a los que han o sea, para que la empresa ayude a los que han despedido con su otro trabajo? Pues no tiene sentido. Y yo creí en esta idea fervientemente, lo había vivido personalmente en la familia, el trauma tremendo que es quedarte sin trabajo de la noche a la mañana. Cuando fue el caso de mi esposo, que bueno, tenía una carrera buenísima en Estados Unidos, era de esos que todos los años el bono era más grande y el futuro era nuestro, y para qué ahorrábamos además, porque todo iba a ir bien, y lo trataron muy mal, lo maltrataron muchísimo y le destruyeron el autoestima, la autoconfianza, le faltaron el respeto y quedó devastado, y con él yo. Y a mí nadie me enseñó qué tenía que hacer para ayudarlo en este proceso, y sin querer, en vez de ayudarlo, le complicaba la vida. Ya conseguiste, ya. O sea, llamaba a los amigos básicamente a pedirles trabajo para mi marido porque yo no tenía visa de trabajo, él sí. Solo me faltó poner el currículum en los supermarkets. Sí, en estos corchos que hay en el supermarket, cosas que hoy en día, pues, sabemos claramente que son una locura. Y mi esposo habló mal de la ex empresa porque en realidad lo habían tratado tan mal que se lo merecían, pero es un error gravísimo. Y me hacía regalos para demostrarme inconscientemente que él seguía siendo el proveedor. Aunque en verdad no estábamos sino viviendo en los ahorros, que eran cada día más chiquitos. Además habían 3 colegios privados, 2 carros en leasing y una hipoteca. Y un perro. Entonces era complicado. Y bueno, me llevó de viaje a Key West. Y el viaje viajó en primera, nosotros fuimos atrás. El dolor, quiero decir, la pena, la angustia, la ansiedad. Hasta ahora nunca he vuelto a Key West, nunca quiero regresar, porque la pasamos de mal lo siguiente pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? La angustia era horrible. Bueno, la cosa es que tiempo después mi Universidad de Estados Unidos me manda revistas y estas cosas, y encuentro un artículo sobre el tema del outplacement. Y yo digo, ¿out qué? O sea, ¿qué es esto? Y descubro que este concepto existía en Estados Unidos hacía ya varios años. Y yo los llamo y le digo, quiero trabajar con ustedes. Y me dicen, ¿de dónde llamas? Le digo, de Perú. Y básicamente no me lo preguntaron, pero el tono de voz fue evidente que dónde quedará Perú. Me tomó, esto es preglobalización, me tomó un año convencerlos que yo era la persona, que el Perú estaba en el mapa y que... Y fue justamente yo tenía 33 años, fue una mujer que siempre la considero mi principal mentora, como hablaba Mariana, que confió en que yo era la persona, pese a que contra quien competía eran personas de mucho peso, mucha experiencia y muchas canas y qué sé yo. Al final abrí la oficina en Perú y este reto inmenso, no existían conceptos como empleabilidad, marca personal, marketing personal, salario emocional, offboarding, todas estas cosas que hoy en día todo el mundo usa. Yo tengo muchísimos seguidores en LinkedIn y en todas las redes porque empecé antes que nadie. Muchos de ustedes creo que no habían nacido todavía cuando yo ya estaba en las redes hablando de estas cosas porque se convirtió en mi pasión, el poder ayudar a que las empresas trataran con respeto a la gente. No solamente por la gente que se va, sino por la gente que se queda. Porque la gente que se queda totalmente desconcertada, se desconecta de la empresa, se preocupa si es un lugar bueno para trabajar y hasta el 25% de los talentos comienzan a llamar a los headhunters para irse. O sea, las organizaciones no se dan cuenta que basta una salida mal manejada por torpeza, por inexperiencia o por arrogancia, ¿qué pasa? Para que el resto de la gente diga, ¿qué valores tiene esta organización? Porque así como lo tratan a él o a ella, me van a tratar a mí.
Entonces, los líderes muchas veces se la pasan hablando de la cultura, la misión, el propósito, los valores, la ética, y a la hora de implementar las cosas en los momentos más difíciles, que en la vida laboral de un empleado es cuando te despiden o cuando te dejan ir, lo hacen mal. Entonces, esto para mí fue una pasión. Y luego, ayudar a que la gente comprendiera que el manejo de sus carreras está en sus manos, que nuestra carrera es nuestro mejor negocio propio. Miren, yo os hago la pregunta ahora, ¿cuántos de ustedes quisieran? No les voy a preguntar cuántos son, sino cuántos quisieran eventualmente tener un negocio propio, y si quieren levantar la mano. ¿Cuántos quisieran eventualmente tener un negocio propio? Ok. Escúcheme. Donde yo voy, mire, he escrito más de 1.200 artículos, ahora tengo columnas en gestión, en el comercio, en varios lugares más. He hecho millones de videos. El primer videoblog del Perú lo hice yo, solamente porque no quería escribir más artículos. Entonces dije, ¿por qué no me graba? Más fácil. Y salió el primero en el comercio del 2007. ¿Todo esto por qué? En este afán de ayudar a que la gente comprendiera este tema de que este negocio propio que todos ansiamos, el 93% de los peruanos estadísticamente sueñan con ser empresarios, lo tenemos ya, quienes estamos así estemos trabajando para otros. Porque el trabajar para otros no define que eres empleado de nadie, no trabajas para nadie. Uno siempre trabaja para sí mismo primero, siempre. Así sea que te paguen en planilla, en cuarta, en quinta, no te paguen formalmente, o que tu negocio, uno trabaja primero para uno y por tanto tiene esta empresa que es uno mismo. Y por eso la importancia de desarrollar nuestro perfil profesional y de manejarnos como empresarios. Justo hoy día he hecho un artículo de eso, porque por más que he hablado estos 30 años y es como el leitmotiv de mi vida profesional, manejo la empresa en Chile, acá, en fin, la empresa en Perú es la más grande en Latinoamérica en temas de outplacement, la mía, y en un momento éramos los más grandes en el mundo habla hispana. Los españoles se pusieron las pilas y ahora son más grandes que nosotros, pero bueno, ya los vamos a alcanzar. Está un poco lejos ahora, pero bueno. Y el tema es que todavía me sorprende que hay empresas que siguen tratando a la gente sin consideración, que hay empresas o hay empresarios, y mi artículo de hoy en gestión, se trata de un chico que yo conozco, amigo de uno de mis hijos, que me dice, sí, pues, pero tía, esos chicos que ya en verdad no quieres que te digan tía porque... ¿Saben a qué me refiero, no? Y yo no consigo que la gente de mi empresa haga las cosas que tienen que hacer. O sea, el único que se rompe el alma trabajando en la empresa soy yo y claro, ellos como que con las justas les quitan el sueldo, se les cae el lápiz a las 5:30 y se van. Y el artículo habla justamente de eso, de cómo, o sea, mi pregunta fue, bueno, ¿qué estás haciendo para desarrollar su empleabilidad? Y su respuesta es, bueno, pero si los hago muy empleables se me van a ir. Y digo, es todo lo contrario, eso me suena a mi amigo, y siempre lo cuento, que una vez me contó que no quería que su esposa fuera al gimnasio. Y yo le digo, ¿y por qué no quieres que tu esposa vaya al gimnasio? ¿Y si se me pone muy regia? Le digo, ¡qué bueno! Me dice, pero entonces se me va a ir. Le digo, bueno, amigo, tienes un problema de seguridad espantoso, pero aparte de eso, el hecho de que tu esposa se ponga regia no significa que se va a ir. Lo mismo pasa en las empresas. Mucha gente cree todavía que darle el empoderamiento a las personas que trabajan de todo nivel en su empresa los arriesga a que se vayan. Y es todo lo contrario. Porque si la gente comprende que está trabajando primero para sí misma, si la empresa les facilita las herramientas para que puedan llevar un manejo de su carrera más efectivo, su autoevaluación, plan de carrera, el análisis de brechas, en fin, las cosas que hay que hacer, que no son tan complicadas, ni mucho menos, la gente sabe que trabajando para sí mismo, logrando resultados, mejorando sus perfiles, agregando valor, va a ser más empleable, va a tener un mayor nivel de empleabilidad, por tanto trabaja con más gusto, genera más logros y se genera un círculo virtuoso que funciona. Y todavía me frustro. Miren, así como nos ha ido de bien en estos temas de outplacement y demás, yo todavía me frustro cuando veo, hay temas que no hemos conseguido lograr que penetren en muchas organizaciones. Eso que de la lista de las Merco 100, las empresas con mejor reputación, creo que trabajamos con el 99%. De la lista de las empresas donde los peruanos quieren trabajar, las mejores marcas empleadoras, todas esas son las empresas con las que trabajamos. Pero aún y todo, nos encontramos con muchos que todavía creen que el tema de personas es un tema como que lo maneje recursos humanos nomás.
donde los líderes no tienen un compromiso real con el desarrollo de sus personas, con el ayudarlos a encontrar su propósito, ayudarlos realmente a alinearse con la organización. Entonces, a eso he dedicado mi vida. Y ustedes dirán, ¿por qué no he hablado nada de las mujeres todavía? ¿No es cierto? Y cuando llego a esta parte, normalmente hago un paréntesis porque una vez me bullearon, la única vez que me han bulleado mal en redes, me agarraron las feministas, cuando dije que, o sea, el hecho de ser mujer no nos pone en el mundo profesional moderno. Ojo, no estoy hablando en zonas rurales andinas o en áreas de menos privilegios o acceso a educación. El hecho de ser mujer a nosotros en un mundo moderno competitivo no es un hándicap, no es una desventaja. Sí tenemos más retos, porque tenemos muchas más cosas que hacer, pero eso también genera mucho más oportunidades para nosotras. Miren, en los programas de recolocación, las mujeres se recolocan más rápido que los hombres. Las mujeres se recolocan con mejores salarios y mejores posiciones que antes. ¿Qué te dice eso? Obviamente, la muestra es grande, porque ahí vamos a recolocarse en algunos casos a cientos, más de miles de personas. Hemos llegado a recolocarse más de 65,000, de los cuales como 14,000 son ejecutivos. Y de esas, la muestra más o menos consistentemente es alrededor de 30% mujeres. Pero las mujeres no la tienen más difícil, la tienen más fácil. ¿Saben por qué? Por lo menos en el mundo de la empresa moderna en el Perú. Porque las mujeres tenemos una excelente reputación. Nos ven como más chamberas, más confiables, más honestas, mejor en todo, en verdad. No escribo tanto públicamente de esto porque, otra vez, la muestra es la de un país, de un Perú moderno, que finalmente es el 14% de la población formalmente empleada. Entonces es una muestra pequeña y no muestra los retos de la peruana de a pie, que la tiene tanto más difícil que quienes estamos acá. Pero quienes estamos acá tenemos muchísimas oportunidades de destacar justamente porque somos mujeres. Y les hago la pregunta a las que están acá. ¿Cuántas de ustedes no han sentido más de una vez en su vida que el hecho de ser mujeres en los segmentos en los que se mueven han sido una ventaja competitiva importante para ustedes? ¿Sí o no? ¿Mano? Escúcheme, yo sí tomo ventaja, porque son oportunidades de la vida que nos dan. Entonces, no tengamos temor a dos cosas que les puedo dejar, tres. Esa. Dos, al atrevernos. Cuando hay posiciones dentro de las empresas o fuera, las mujeres aplicamos y tenemos el 99% de lo que pide el listado. Ah, es que no, yo no soy rubia, no puedo aplicar. ¿No? No sé, me falta este cursito que pide. No, los hombres aplican y no tienen ni el 70% de las condiciones que piden. Escúchame, es verdad pues, pero se mandan, se atreven, lo hacen. Nosotras nos quedamos atrás. Alguien habló de mentores. ¿Quién fue? Cecilia. Yo he tenido 11 en mi vida, todos hombres además. Pero porque se dio, no porque buscara que fueran todos hombres. Y más de una vez me han empujado adelante en cosas que yo decía, no voy a poder, o mejor no, o de repente no es para mí. Y si no me hubieran empujado, no digo los 11, pero no estaría haciendo las cosas que estoy haciendo ahora. Y tercero, algo que parece casual, pero es a veces la diferencia en por qué es que estas mujeres que les menciono se posicionan más rápido, con mejores salarios, mejores posiciones. Porque cuando hacemos networking, las mujeres tenemos la tendencia, cuando hacemos redes de contactos o de confianza, en hablar de temas de mujeres, ¿no? Desde, ay, ¿qué me he puesto yo? Que no me fui a mi casa a cambiar y he venido con ropa de mañana, pero bueno, ¿qué importa? Hubiera querido venir elegantes como mis colegas acá sentadas. Y de eso hablamos cuando llegué, ¿se acuerdan? O hablamos de los chicos y los miles de retos que tenemos con ellos. Yo hablo de mis nietos ahora, que son 4 y son los más lindos del mundo, porque son mis nietos, los amo. O hablamos de los novios, ¿no? O los que faltan, o los que se hay, o los maridos. Los hombres
no tienen ese tipo de conversaciones. O hablan de fútbol para socializar o hablan de trabajo. Y a nosotros nos falta la conversación de trabajo con nuestras amigas. Qué bueno hacer terapia con las amigas, pero las amigas son para conversaciones de trabajo también. Intercambio de información, escuchar consejos de carrera, escuchar sus ejemplos de vida de carrera, escuchar de sus negocios, de sus retos, sus actividades. Y después podemos hablar de las cosas divertidas que nos unen a las mujeres. Pero no perdamos las oportunidades de hablar de nuestras carreras, con hombres y con mujeres. Y no nos reunamos entre mujeres. Eso que nos sentamos 4 mujeres en un lugar porque todo lo demás son hombres, a conversar con los hombres. Porque ellos están hablando de trabajo, de carreras, de oportunidades, de negocios. Si los dejo con un último tema, ojalá encuentren su pasión. A veces no se encuentra en la primera, a la segunda y en la tercera. Pero si uno no muere por lo que hace, si uno no disfruta muchísimo lo que hace todos los días, no está siendo leal consigo mismo. Y si no eres leal contigo mismo, no estás siendo leal con tu carrera, no estás siendo leal con quien compra tus servicios y sobre todo no estás siendo feliz. Y nadie puede ser exitoso si no es feliz haciendo lo que sabe hacer. Así que hay que atrevernos pues también a eso, a ser leal a nosotros mismos y a soñar en grande y cumplir esas ambiciones. Porque el día que nos las ponemos entre ceja y ceja, las conseguimos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Inés. Bien, continuando con el programa, ahora también me complace presentar a otra persona también, otra de las lideresas importantes aquí del Perú, que es Violeta Orozco. Ella es CEO de Conecta Perú, que es la empresa líder en el sector outsourcing de servicios de contact center. Es reconocida como una de las 50 mujeres más poderosas según Forbes, reconocida por Semana Económica en los premios SG y Sostenibilidad por su liderazgo sostenible. Es presidente o presidenta de Líderes por la Equidad, vicepresidenta de la Asociación Peruana de Experiencia de Cliente, APEXO, ejecutiva y abogada con más de 20 años de experiencia gerencial en banca y servicios BPO. Promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la reducción de brechas de género, la prevención de la violencia en todas sus formas y el respeto por la diversidad, con la finalidad de propiciar un entorno de trabajo seguro y saludable. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso también para Violeta. Cuéntanos, Violeta, también un poco tu experiencia, cómo llegas a ser, y no sé cuántos empleados tienen hoy día en Conecta. 18.000. 18.000. A veces, ahora somos 20.000, pero entre promedio podemos, siempre decimos 18.000, pero ahora somos. Imagínate que una mujer esté liderando a 18.000 personas, y también de estos 18.000 empleados, ¿qué porcentaje son mujeres? Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia y qué consejo le darías tú justamente a las mujeres, un poco lo que decía Inés, para empoderarlas y que se atrevan a conseguir buenos trabajos y buenos puestos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre cuando me toca, ¿no?, ser parte de un panel o exponer, siempre digo que la historia no es como nos las contaron, ¿no? Siempre desde pequeña era bastante cuestionadora con mi madre. Mi madre tuvo mucha paciencia conmigo, en la cual decía por qué se tenían que hacer las cosas. Yo vengo de una familia de un padre y una madre conservador. Mi madre sé que nos cuidó y mi padre era un ingeniero agrónomo. Entonces, cuando empecé a destacar en los estudios, sentía que como que, oye, soy buena, pero mi padre tenía otros planes para mí, como era que me fuera a estudiar fuera, ¿no? Era una época difícil, hay que ponerse también en el contexto, y yo me paré y le dije, no me voy.
15, 16 años, estaba terminando el colegio. Terminé bastante pronto. Y me dijo, bueno, muy bien, no te vas, pero tú te pagarás verás qué haces con tu vida. Y así fue, así empezamos. Estudié en la universidad, me lo tuve que pagar yo. ¿Qué hice a esa etapa, en esa época? Bueno, me volví una buena vendedora de ropa, vendía creo que de todo, pero logré pagar la universidad. Encontré unas extraordinarias prácticas, que entre las prácticas, la venta de ropa y todo, cubría la universidad. Logré terminar la universidad, pero ya cuando me faltaba un año, salgo embarazada de mi hijo, me caso, me salgo embarazada de mi hijo, y termino de estudiar ya con mi único hijo, con mi hijo Leo. ¿Y qué sucede? Que dejé de las prácticas, terminé la universidad y me dediqué a cuidar a mi hijo. No tenía cómo, no había forma, y aparte también teníamos los medios para que yo me quedara cuidando. O sea, ya pasé de ser buena alumna, de trabajar para pagarme los estudios, ser mamá joven, estar en la universidad. Y luego de eso pasó, una vez que mi hijo entró al colegio, yo dije, bueno, ahora en la mía voy a entrar a trabajar, y ya no pude entrar en mi carrera. En ese momento entré a trabajar en una FP, trabajar en ventas en banco, creo que eran las primeras fuerzas de banco, y a los 32 años decido separarme de mi esposo. Y como siempre lo cuento, me volví viuda de marido vivo, porque me tuve, como muchas que seguro que están acá, cuidar y asumir la responsabilidad económica sobre todo de mi hijo. Entonces, a veces la vida nos va preparando para algo más. Entonces, luego, teniendo a esa edad, divorciada, en un banco me dan la gran oportunidad de dirigir fuerzas de venta, una fuerza de venta. Y una fuerza de venta de 400 mujeres. Yo tenía 32, 33 y me llevaban 10, 12 años porque era como trajeron desde Chile, porque el banco era chileno, trajeron la experiencia de la fuerza de ventas que había sido muy exitosa en Santiago, en la cual contrataban mujeres mayores de 40 años para que tenían muy buenas relaciones, de muy buen nivel socioeconómico, para que empezaran a colocar productos de banco, no ser productos y servicios de banco. Entonces, me tocó a mí, en un momento, dirigir 400 mujeres. Yo la verdad les digo que cuando primero me dieron 40, después me dieron unas 400. Pero la primera vez que me tuve que parar frente a esas mujeres, que yo las veía, pues en ese momento yo las veía grandes, me temblaba la boca, me temblaba el cuerpo, me temblaba todo. Y claro, ya estaba ahí y con miedo salí adelante. De verdad que fue muy, muy, muy exitosa. Pero para mí, esa fuerza de venta fue sumamente exitosa. Tuve muchísimas experiencias y una de las experiencias fue que cuando yo las acompañaba en las ventas, pensaban que ella era mi jefa y que yo era la que iba a ofrecer, y eso pasaba. Entonces, pero aprendí muchísimo de esas mujeres, que muchas de ellas se habían dedicado a cuidar a sus hijos, tenían muchos sueños, tenían muchas ganas, y muchas de ellas también sus maridos estaban sin trabajo, tenían una posición económica y ellas tenían que salir y afrontar universidades, comida en general. Creo que fue una etapa en la que más aprendí sobre las mujeres. Y como es la vida, pasa el tiempo, ¿no? Después empecé a asumir otros roles, porque yo vengo de la banca, y de ahí luego me tocó después asumir en otro banco, dirigir un equipo de 270 personas. Ya cuando tengo la oportunidad de entrar a Conecta, recién iba a iniciar operaciones, no existía Conecta en Perú, y asumí el reto, había entrado a otro banco, pero luego decidí asumir el reto porque yo nunca había sido emprendedora, nunca había tenido una empresa. Entonces yo decía, ¿cómo será empezar de cero? Y luego empezamos de cero, en ese momento con 60 personas, y en 14 años ya somos 18.000 y pronto 20.000. Entonces creo que ahora me toca dirigir gente joven, gente muy joven. Por eso digo que la vida la va preparando a uno. Y tenemos en total, de esas 18.000, 60% son mujeres. 60% son mujeres. De los 18.000, 60% son mujeres.
pero son del segmento C y D. Ya nosotros trabajamos con los jóvenes menos favorecidos del país. Entonces yo he visto una situación muy diferente con los otros grupos con los que yo trabajaba. Acá pisé tierra, dije, yo creo que no voy a durar mucho tiempo en esta, ¿no? Cuando empecé a trabajar, porque, porque la primera operación que de Conecta fue en el Callao y en la madrugada, en Lima Cargo, al lado del aeropuerto. Entonces, claro, mi familia pensaba que yo estaba loca, que cómo había dicho, cómo me había metido en esto, lo que fuera, pero la verdad que quedé encantada. Al comienzo tuve dudas, no lo niego, pero después quedé encantada con la gente que encontré. Gente luchadora, guerrera, súper fuerte, pero que no habían tenido oportunidades. Entonces, creo yo que es sumamente importante trabajar con gente, y creo que todos tenemos la oportunidad de hacerlo, con gente que es joven, que no tiene oportunidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos en ese momento? Cuando ya vimos la situación, empezamos a traer gente de Ventanilla, de Pachacute, y no es lo que es ahora Ventanilla, no es lo que ahora es Pachacute, bueno, y todavía. Teníamos gente que no tenía baño, teníamos gente que vivía en espacios pequeños con 11, 12 personas, y gente realmente talentosa, gente que necesita una oportunidad, necesita un trabajo para salir adelante. Y luego, en el transcurso, fuimos trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad, de bajos recursos, del grupo LGTBI. Y luego nos dimos cuenta también, cuando ya empezamos a crecer, y luego compramos una compañía de 4.500 personas, y luego empezamos a crecer muchísimo, de verdad tuvimos bastante éxito. ¿Qué sucede? Que nos dimos cuenta que había más mujeres, como en muchas empresas que hay más mujeres, pero los diferentes niveles de la organización no. Entonces lo que hicimos fue trabajar el programa de liderazgo femenino. Y en una época también que no se hablaba de estos temas. Empezamos en el 2000, o sea, ya habían movimientos, pero no había en ese momento empezamos a trabajar el programa de liderazgo, y también tuvimos un montón de críticas. Un montón de críticas porque nos tiraron desde izquierdistas, desde no sé qué, desde que las progres, las no sé cuántos. En redes hemos recibido insultos, o sea, ¿qué les puedo decir? Pero lo más importante es que cuando uno tiene la convicción de que está haciendo las cosas bien y que son necesarias, lo hace. Con el programa de liderazgo femenino, que ya tiene varios años, y yo hablo de programas, y siempre digo programas, porque no solo son suficientes las formaciones, que muchas veces se dan en un determinado mes del año, sino que los programas te permiten evaluar qué realmente funciona y qué no funciona del programa. Entonces, y luego puedes cambiar los indicadores, puedes sumar, restar. Y creo que eso fue para nosotros, y nos llena de orgullo tener ese programa, porque hemos capacitado a más de 300 líderes de la organización, y luego también tuvimos una versión para capacitar a las madres de las líderes. Entonces, nos dimos cuenta que realmente dentro del programa lo primero que encontramos en las mujeres era la palabra miedo. Tengo miedo, no quiero, como decían, a veces ni siquiera postular porque yo no llego, yo no sé, yo no soy capaz. Tuvimos que trabajar la autoconfianza. Tuvimos que trabajar muchísimo con mentores, apoyar a estas talentosas mujeres, porque, ojo, no es que las escogíamos a las personas que veíamos que tenían fuerza, que trabajaban en equipo, que tenían buenos resultados y que naturalmente podían liderar un equipo. Y tuvimos tanto éxito, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, porque cuando uno trabaja solamente con mujeres, no avanza rápido. Entonces ahí tomamos conciencia que teníamos que también trabajar con los hombres de la organización y lanzamos el programa Ellos. Y no saben la resistencia que hubo, pero ¿para qué? Si acá todas las mujeres son iguales, ¿para qué tenemos que nosotros llevar este curso? Bueno, ahí trabajamos lo que son las nuevas masculinidades, los sesgos inconscientes. Tocamos temas que muchos hombres dicen, oye, ¿cómo es posible que esta empresa toque estos temas de sexualidad? Disculpen también, o sea, y otros temas como decíamos, higiene sexual, y todos esos equipos estaban espantados con nosotros, pero después cuando entraban y terminaban el curso, salen realmente
convencidos, además es un grupo de hombres con instructores hombres, para que ellos tengan la libertad de poder hablar y poder, luego salen y te dicen, yo no sabía que fulanito pensaba esto, porque también hay un código que nadie cuenta lo que se dice, lo que se habla en ese grupo. Recién ahí, cuando trabajamos con hombres y mujeres, y eso se los digo, realmente vimos un cambio. Y ahí pudimos, y ahora podemos decir que en todos los niveles de la organización hay mujeres. Esto se logra con trabajo y, como bien lo has dicho, Inés, esto tiene que ser liderado por la cabeza de la organización para que realmente haya un cambio. Desde donde estén, pueden generar un cambio. Gracias. Bravísimo, Violeta, felicitaciones. Siguiendo con el programa, también tenemos a la gran panelista, es Adriana Giudice, que ella es gerente general de Austral Group, una empresa pesquera. Ella es abogada, graduada de la Universidad Católica del Perú, con estudios en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, y es gerente general de Austral desde octubre del 2005. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de IFFO y directora de la Sociedad Nacional de Pesquería, Perú Sostenible y la Cámara Peruano-Nórdica. Forma parte de L+1 y Líderes por la Equidad de Género. En el sector público ha sido vicepresidenta de la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, jefa del Gabinete Asesor del Despacho Ministerial del Ministerio de Pesquería, asesora del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales y directora de OCIPTEL, mientras que en el sector privado fue socia del estudio Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman y Luna Victoria. Muchísimas gracias, Adriana, por estar también con nosotros y un fuerte aplauso para ella. Y también, cuéntanos un poquito cómo una abogada, mujer, llega a ser gerente general de una empresa pesquera, que normalmente uno diría es un puesto netamente para un hombre, no sea el pescador, o sea, no. Cuéntanos tu experiencia y los retos que debes haber pasado, que debe ser sumamente interesante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento sumamente honrada de estar en este panel y acompañada por estas super mujeres, ¿no? Yo creo que todo comienza en casa, ¿no? Y todos tenemos desde casa la oportunidad de generar personas que puedan llegar a tener algún éxito en la vida. Yo soy la sexta de 9 hermanos, soy la primera mujer, con lo cual tuve 5 hermanos hombres mayores que yo. Y después la octava también fue mujer, es mujer, ¿no? Y los demás hombres. Sin embargo, en la casa jamás se hizo ningún tipo de distinción entre hombres y mujeres. No había, pues, que las mujeres siempre a las mujeres las cuidan un poquito más, pero finalmente nos trataban a todos por igual y a todos nos dieron las mismas oportunidades, ¿no? Luego, cuando terminé la carrera de Derecho, obviamente comencé, como todo abogado, a trabajar en un estudio de abogados, donde comencé pues de asistente junior y terminé de socia. Y luego, por cuestiones también de maternidad y de la exigencia que tiene un estudio de abogados, dejé el estudio y según yo iba a tener un año o medio año libre para estar con mi hija, que para ese entonces ya tenía 4 años. Y inmediatamente me reloqué porque un amigo mío fue ministro y me llamó para que sea parte de su gabinete, ¿no? Entonces, comencé en el sector público, tuve una experiencia muy interesante en el sector público donde pude ver la cancha desde el otro lado, que yo creo que es muy, muy importante, porque uno a veces le exige al funcionario público cosas que el funcionario público no puede hacer. Le exige una rapidez que lamentablemente el funcionario público no puede tener. En el sector privado nosotros podemos hacer todo lo que no está prohibido. En el sector público se puede hacer solamente aquello que está permitido, expresamente. Y si no, viene Contraloría y todo lo demás. Entonces, es muy rico y yo les digo, cuando tengan la experiencia, la posibilidad de colaborar con el sector público, con algún puesto, van a
a aportar para el país, pero también van a enriquecer mucho su capacidad profesional y su capacidad también como empresarios. Creo que la mayoría de este auditorio son empresarios. Bueno, después de estar en el sector público, resulta que en Austral el gerente legal decidió jubilarse y, bueno, naturalmente yo postulé a Austral y me llamaron para que ocupe ese cargo. Y yo feliz porque ya me había enamorado del sector pesquero, que es un sector sumamente dinámico y súper entretenido, ¿no? Entonces, estuve como gerente legal. Austral fue una compañía que tuvo un acuerdo global de refinanciación, casi que se celebró en el año 2000, pero en el año 2003 lo incumplimos y casi nos venden por partes. En el 2004, felizmente, llegaron los nuevos accionistas, los noruegos, que son los dueños ahora de más del 90% de las acciones. Austral es una empresa registrada en bolsa de valores y mi inglés no era muy bueno, pero sin embargo, yo por la experiencia, y esto es creo que una de las cosas que ha hecho que yo pueda llegar a estas posiciones de liderazgo es aprovechar las oportunidades. Cuando yo estaba en el estudio, tuve la suerte de estar en un estudio que en esos momentos, que era hace mucho tiempo, los estudios eran de grandes abogados señorones que estaban sentados en sus carpetas, ¿no?, en sus escritorios esperando que el cliente venga a preguntarles. Yo tuve la suerte de estar en un estudio donde teníamos una forma distinta de trabajar, donde íbamos al cliente y nos reuníamos no solo con el abogado, que era nuestra contraparte, sino nos reuníamos con cada una de las áreas. Con el que veía relaciones industriales, en esa época ni siquiera se llamaba recursos humanos, sino relaciones industriales. Nos reuníamos con la gente que veía publicidad, nos reuníamos con la gente que veía producción, la gente que veía los temas tributarios, etcétera, ¿no? Entonces, al final, no solamente aprendí de temas puramente legales, sino de cómo funcionaba una empresa. Y eso hizo que en Austral yo también comience a dar una asesoría que llamábamos nosotros asesoría preventiva. Y para dar una asesoría preventiva tenías que conocer las diferentes áreas de la empresa. Y entonces cuando vinieron los noruegos, cuando preguntaban algo, yo sabía de todas las áreas, ¿no? Un poco, no era la especialista, súper especialista, pero sabía cómo funcionaba, quién era la persona que tenían que contactar y entonces para ellos después de un año en que probaron a la gerencia y hicieron varios cambios, me dieron la gerencia general que es donde estoy ahora. Ahora, en las empresas industriales el mundo es bastante diferente que las empresas de servicios de donde yo venía, ¿no? En las empresas industriales la forma de trabajar, la organización es bien, si quieres, hay muchas jerarquías que respetar. Y siendo el sector pesquero un sector mayoritariamente masculino, también los hombres son un poco más dados a respetar las jerarquías. Nosotros las mujeres muchas veces en ese sentido no respetamos tanto las jerarquías y además yo viniendo de la práctica profesional en un estudio de abogado donde la idea de un practicante vale tanto como la idea de un socio, ¿no? Y puede resolver un problema y hay que escucharlo. Entonces yo llevé un poco, he traído eso un poco a mi empresa, ¿no? Y entonces lo que yo trato de hacer es, y creo que eso es lo que hace que yo me mantenga en esta posición y tenga la confianza de estos accionistas que están a miles de kilómetros de distancia, es que trabajo siempre en equipo, escucho mucho a los demás, me preocupo por tener una relación muy horizontal con las personas y trato de que ellos conozcan no solamente su área específica de trabajo, sino que cada uno conozca cómo es que su trabajo aporta al fin total de la compañía. Nosotros tenemos una participación muy importante de mujeres en todas las áreas de soporte de la compañía, pero todavía debemos confesar que tenemos un reto muy importante en la parte operativa, ¿no?
tanto en planta como en flota más que nada, no hay tripulantes mujeres. Sí hay ingenieras, sí hay técnicas para mantenimiento, pero no hay todavía tripulantes mujeres. En el caso de planta sí tenemos supervisoras, hemos tenido superintendentas y tenemos muchas ingenieras trabajando con nosotros, pero si lo ponemos en porcentaje no llegan al 20% del total, ¿no? Todavía es un sector muy masculino y es un sector donde la masculinidad a veces se da de una manera que a mí me parece muy peligrosa, que es la manera de la protección a la mujer, ¿no? Cuando yo les digo por qué de los practicantes de Senati que tomamos no toman mujeres, me dicen, ay no señorita o doctora, ¿cómo de repente pues hay que cuidar a las chicas, no hay que darles esos trabajos fuertes, no hay que exponerlas, ¿no?, a que se vayan a tener un accidente? Entonces yo le digo, no, o sea, expónganlas, denles el trabajo igual que a los hombres y a veces el machismo se disfraza de protección, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy, muy, muy peligrosa. Bueno. Muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante, es cierto lo que dices. Y ahora quiero presentarles a nuestra última panelista de este bloque, que también, si bien es una persona muy joven, pero que admiro con todo lo que está logrando, y es Iliana Tapia. Ella es fundadora y CEO de Sicureza, una marca de ropa interior femenina que apuesta por la comodidad y tecnología con productos simples y wireless. Con más de 9 años en moda y retail, ha liderado el posicionamiento de Sicureza en el Perú desde su lanzamiento en el 2015 y es reconocida también por Forbes como una de las mujeres más poderosas del Perú. Ha sido finalista en Women Entrepreneurs Week en Zurich y beneficiaria de Startup Perú. Actualmente dirige un equipo de más de 50 profesionales, 6 tiendas propias y una comunidad de más de 300.000 seguidoras. Su misión es expandir Sicureza en Latinoamérica y promover el bienestar femenino. Iliana, nuevamente bienvenida y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, José. Cuéntanos, ¿cómo es que te nace esta idea de emprender, de empezar este negocio y nuevamente, que una mujer sea exitosa y tan joven? Bueno, gracias por tu pregunta, gracias por la invitación y nada, muy feliz de estar acá. Y bueno, les cuento que yo arranqué mi emprendimiento a los 22 años, cuando estaba en la universidad, con mi sueldo de practicante. Yo trabajaba en Siemens y ganaba 1.200 soles. Y esa fue como mi primera inversión de mis primeros 70 sostenes que compré. Y en verdad todo nace por las ganas de sentirme yo más cómoda en mi propia piel. Me había dado cuenta que la industria general de ropa interior en el Perú, sobre todo, no estaba enfocada en la comodidad o salud de las mujeres, sino más bien en la estética, ¿no? Que sea bonito. ¿Quién de acá ha llegado a su casa al final del día y lo primero que ha querido hacer es quitarse el sostén? Levanten la mano, checa. Mira, todas, creo que todas han levantado la mano, ¿no? Y ese fue el insight más fuerte que encontré en el 2015 y que sigo viendo el día de hoy. A pesar que hemos crecido muchísimo, más de 5.000% la compañía en esos 10 años, con 8 tiendas ya, porque hemos crecido. A pesar de eso, todavía siguen usando mujeres que usan alambres y costuras en su piel. O sea, para mí también es algo que no puedo creer, no podía creer desde que tenía 13, 14 años que empecé a desarrollar que las mujeres tengamos que ser esclavas a un formador lleno de elásticos y costuras y de ahí pasar a las copas, porque así es, ¿no? O sea, también, ¿por qué tenía que hacer? Porque mi mamá me dijo que me tenía que poner sostén, ¿no? O porque mi amiga o todo el mundo usa, pero realmente ese sostén me está haciendo bien a mi cuerpo, a mi salud. Nadie se lo cuestionaba. Éramos como que yo sentía que las mujeres vivíamos en automático, como que ya usa esto, ya me lo pongo, ¿no? Entonces realmente empecé a los 22 años, estaba en la universidad, soy administradora de empresas en el último ciclo, donde me di cuenta que yo sí podía hacer un cambio, porque normalmente estás acostumbrada a que, no sé, una mujer es muy débil, no puede emprender. En ese momento yo no tenía ni un solo ejemplo de mujer exitosa, liderazgo, o sea, que sea empresaria. Nadie de mi familia ha sido empresario hasta ese momento. Entonces, no es que tenía el ejemplo cerca para yo realmente poder emprender. Pero gracias a Dios lo que sí tuve fue el empuje de mis papás, que los dos siempre como la tuvieron clara desde que estudié, ¿no? Desde que
para que pueda ser alguien, pero sobre todo que disfrute lo que haga. Entonces, sea lo que sea que lo haga bien, ¿no? Creo que esa exigencia que me pusieron desde el comienzo me la tomé muy en serio. Y cuando llega esa oportunidad de vender mis primeros sostenes, que para esto les cuento a todos, porque yo no pensé que iba a ser empresaria ni tener 8 tiendas, o sea, imposible, ni ser Love Mark, porque me gustaría ser una Love Mark internacional, ese es mi sueño. Pero en verdad, es más, ni siquiera me imaginaba una tienda, o sea, yo me imaginaba creciendo en una empresa y ojalá llegando a ser gerente general, ¿no? Pero cuando uno encuentra la oportunidad, realmente dice, oye, nadie más está enfocándose en Perú en vender sostenes cómodos. Nadie más en el Perú se está enfocando en realmente darle seguridad a las mujeres. De hecho, Sicureza significa seguridad. Al comienzo yo no tenía ni idea cómo iba a ser que las mujeres se sientan más seguras con sostenes, ¿no? Pero dije, no importa, si creo una empresa a los 22 años, porque dije, me puedo postular a una compañía y hacer línea de carrera, ¿no? Pero si realmente decido crear algo para mí, tiene que destacar, tiene que ser como que impactar, tiene que ser diferente a lo que ya existe, ¿no? Estamos acostumbradas a las marcas tradicionales gigantes como Victoria's Secret o Leonisa, que la mayoría de personas utilizan acá, pero realmente ninguna estaba enfocada en la comodidad. Así que nada, en verdad, compré estos primeros 70 sostenes, gracias a mis papás que me apoyaron desde el comienzo, de verdad, y tuve la decisión de dedicarle a mi emprendimiento. Porque salí de Siemens, aposté por Sicureza y dije, si en 2 meses Sicureza no vende esta cantidad de soles que yo me sentiría cómoda, dejo todo y me postulo a una compañía a ser analista. O sea, así de radical era. 2 meses me di de tiempo, tenía 22 años. Y en esos 2 meses me di cuenta la cantidad de mujeres que realmente estamos atadas, estamos incómodas. Y sobre todo, no solamente a nivel superficial, sino esto es más profundo. Las costuras no solamente son cosas físicas como las de un sostén, sino las costuras son algo que te puede hacer daño, que te incomoda, que te está limitando. Una costura es algo, puede ser emocional, espiritual, físico, que realmente nos aleja de nuestra mejor versión, ¿no? Por eso creamos el eslogan Vivir sin costuras, para que las mujeres empiecen a vivir cada día más libres y comiencen a tomar sus propias decisiones, tanto las que hemos decidido llevar el mundo corporativo, el mundo empresarial, que admiro muchísimo a las mujeres que están ahí, como las que no, también las que han decidido ser solo madres o las que han decidido elegir su propia carrera en cualquier camino, ¿no? Pero vivir sin costuras, sin el qué dirán, sin que me van a juzgar, entonces dejo de cumplir mi sueño por tal cosa. O sea, realmente me di cuenta que todos acá, todos, me incluyo, vivimos con costuras. Entonces, qué importante, primero, es estar conscientes que estamos llenos de costuras, como les dije, pueden ser mentales como pensamientos, como, o ideas radicales que no funcionan como un sostén. O sea, puede ser cualquier tipo de costura. ¿Y cómo reconocemos eso para trabajar poco a poco en ellas, hasta incluso abrazar esa costura? Porque finalmente, a veces gracias a una costura es que finalmente superamos, evolucionamos o crecemos, ¿no? Entonces, una costura fácil no es tan mala si sabes cómo darle la vuelta y aprovecharla y sacar la ventaja. Y bueno, yo en verdad, gracias a Dios, mi costura más grande era que yo era mujer y era sola, socia, y a mí me habían enseñado que para emprender lo ideal era que lo hagas con un hombre o con un socio hombre, ¿no? O que sola no lo ibas a poder hacer. Y a los 22 años, sin experiencia, Liliana, mejor gana experiencia primero, ¿no? Todos mis amigos en la universidad se postulaban a empresas y yo era la única que estaba diciendo, no, pero mejor apuesto por mi emprendimiento 2 meses, ¿no? Y tenía a todo el mundo en contra. Entonces, primero quitarme esa costura de que no tengo que ser igual al resto. Si todo el mundo postula a las empresas, yo también tengo que hacer lo mismo, o sea, cuestionarnos, ¿no? Cuestionar si realmente es lo que quería, está bien, pero realmente es lo que quería. Hoy no me imagino trabajando para nadie. O sea, esa libertad, esa flexibilidad de poder crear una marca que ayuda a las mujeres a estar más cómodas todos los días, a identificar sus costuras, a abrazarlas y que todo empiece por mí. Porque si yo no hubiera dado cuenta que yo estaba llena de costuras de verdad y no hubiera empezado a trabajar conmigo a nivel interno, ¿no? Con todas las personas que me acompañan, para conocerme más, para tener claridad qué es lo que quiero, para ser consciente, ¿no? Hay muchas cosas que en verdad nosotras como líderes necesitamos como tener muy claro y bueno, desde que decidí yo trabajar en mis propias costuras, pues Sicureza ha crecido por 15. Hoy me siento muy orgullosa de ser una mediana empresa con más de 60 colaboradores. Ya tenemos gerente general y un equipo muy lindo, en el cual acá tengo una persona también de mi equipo que me acompaña. Y de verdad Sicureza hoy está ayudando a tantas mujeres a liberarse
del pasado, de la sociedad. Las únicas responsables que somos de nuestra vida somos nosotros, ¿no? Entonces, nada, yo creo que esos 10 años como emprendedora, como empresaria, de verdad me han enseñado mucho a confiar en mí misma. Porque si yo no confío en mí, no hay forma que tenga un equipo que confíe en mí, no hay forma que tenga clientes que confíen en mí, no hay forma que tenga proveedores que confíen en mí, ¿no? Y sobre todo no hubiera podido estar acá quizás tampoco invitada, ¿no? Entonces, qué importante es confiar en nosotros mismos, trabajar con mucho propósito. También lo que dijo Inés de pasión, de verdad, ojalá todos puedan encontrar esa pasión, eso que los mueve, porque yo trabajo en Sicureza todos los días y soy feliz, a pesar que no se imaginan los retos, las dificultades, los días que digo, ya quiero vender Sicureza, ya no soporto más. Pero les juro que en el fondo ese propósito es tan grande. O sea, realmente cómo libero a las mujeres. Todo empieza por la ropa interior, que es el primer paso, pero Sicureza es mucho más allá que eso, ¿no? Entonces me encanta mi trabajo y de verdad, si algo también les puedo dejar a ustedes hoy, sea el camino que hayan elegido. Si algún día deciden tener un negocio o no, no importa. Pero que sean realmente felices y genuinamente felices, ¿no? No es la cantidad de horas, es cómo vivo, cómo disfruto lo que hago, el impacto que hago, ¿no? Así que nada, descubrimos que la seguridad femenina se logra cuando una mujer se siente cómoda con ella misma, cómoda por dentro y por fuera. Cuando te sientes cómoda es mucho más probable que te sientes segura a que cuando no te sientes cómoda, ¿no? Así que nada, esa es mi responsabilidad como fundadora de la compañía. Hoy también soy mentora de muchas emprendedoras y empresarias. Estoy fundando una nueva compañía que se llama Visionarias, que justamente es para ayudar a impulsar a microemprendedoras en su camino de emprendimiento para justamente poder trascender, porque la mayoría... Algo identifiqué es que la mayoría de microempresarias, como hemos visto, son mujeres, pero qué loco cómo se quedan como microempresarias. O sea, no escalamos a ser pequeña o incluso mediana como pasé yo en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, mi misión es cómo las ayudo, 1, a definir su propósito y su pasión, y 2, cómo les ayudo a que realmente escalen, ¿no? Y que realmente ese negocio sea sostenible y les ayude a lograr la vida de sus sueños y la que ustedes deciden, no importa cuál. Lo importante es que tengas claridad de lo que tú quieres. Gracias. Felicitaciones, Liliana, y muchísimas gracias.